Buenos días a todos, sean bienvenidos. Para nosotros es un gusto que estén acá con nosotros y les damos la cordial bienvenida de parte de Waterco. Y está aquí con nosotros el doctor Walter, quien nos va a estar ahí compartiendo un interesante tema que seguramente va a aportar mucho para cada uno de nosotros. Doctor, le dejamos el tiempo. Muchas gracias y estoy muy contento nuevamente de poder estar con ustedes en un evento que hemos organizado y voy el día de hoy a contarles una historia. Vamos a hablar de diversos viajes alrededor del agua. Creo que ese es el punto en común de estas historias. Cómo se relaciona ese movimiento en distintas fases, en la parte atmosférica, en la parte ya de encuentro con los territorios, veremos aspectos de la región centroamericana y hablaremos también de historias en Guatemala, hasta descender al suelo y subsuelo para poder encontrar algo de explicaciones y algunos nortes de acción de estos temas para los que les invitamos el día de hoy. Para esto, comencemos a hablar sobre la lluvia. El objetivo del webinar es trasladar conocimiento que pueda explicar la relación de este fenómeno con los deslizamientos, derrumbes, con las inundaciones y con el colapso de los drenajes en zonas urbanas o carreteras. Por favor, a lo largo de la presentación yo voy a ir tocando diversos elementos, contando diversas historias, pero siéntanse en la libertad desde ya de escribir sus preguntas, por favor, en el chat. Al final de la presentación yo leeré estas preguntas para poder entrar en una dinámica de preguntas y respuestas. Entonces, vean ustedes, el primer viaje es respecto al agua, la lluvia. Y esta formación de muchas gotas de agua que se da en la fase atmosférica, alrededor muchas veces de esos núcleos de micropartículas en el cielo que se condensan y forman lo que conocemos como las nubes. Obviamente todo esto, que es parte del ciclo hidrológico, comienza con la evaporación del agua que está tanto en la vegetación como en cuerpos de agua grandes y pequeños. Las partículas reciben energía del sol y esto permite que puedan pasar a una fase gaseosa y separarse y comenzar a subir hacia la atmósfera. Y la idea es que cuando estas partículas van viajando a lo largo de las nubes, se van encontrando con temperaturas más grandes, más bajas, y estas temperaturas bajas provocan esa condensación y la física de la precipitación estará alrededor de poder encontrar puntos de vínculo. Las moléculas de agua en la atmósfera van a buscar esa unión de partículas nuevamente ya allá arriba en las nubes, y cuando tienen un tamaño suficiente para formar unas gotas, estas ya pueden entrar en caída libre porque son atraídas por la gravedad. Este proceso es muy importante y vean ustedes que comienzo explicando un poco el tema de la lluvia por lo que acaba de suceder en Guatemala y en diversas zonas de la región alrededor de la presencia de lluvias, tanto lluvias extremas como lluvias normales. Vean, a lo largo de la historia los matemáticos han querido estudiar y modelar esto y existe desde el año 61 lo que se llama el modelo de LeCam para hablar de cómo se presenta y se puede analizar este fenómeno que es tan complejo. Aquí ven ustedes una imagen de radar de España, en Cullera, y lo que está representando justamente son este conjunto de diferentes escalas de presencia de la lluvia. Ven ustedes que está una macroescala de la parte sinóptica, ¿verdad? La escala sinóptica de todo un frente de lluvias. Luego hay una mesoescala, que son estas tormentas, ¿verdad? Que muchas veces hemos visto
en diferentes regiones del país. Pero para que ustedes se den una idea, aquí estoy poniendo en este puntero láser un punto que es una celda convectiva de ese gran fenómeno de lluvia. Ese punto podría estar, por ejemplo, sobre Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Imagínense que entonces no son pequeñas escalas, sino estamos hablando de escalas grandes. Sí, buenos ¿verdad? días. Con permiso. Agradecería que puedan poner poner el mute a los micrófonos, por favor, para poder continuar. Y agradezco entonces que puedan silenciar sus micrófonos. Gracias. Muy bien. Entonces, estas escalas realmente hacen una diferencia en la predicción y en el entendimiento del fenómeno, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora el tema de los tipos de tormentas. Vean ustedes, tenemos tormentas orográficas, hay varios tipos de tormentas, de lluvias generadas por distintos fenómenos. Estos que estamos viendo ahora aquí son fenómenos provocados por la presencia de relieve de montañas. Cuando los aires cargados de humedad suben por la ladera hasta las partes más altas y más frías y generan esta lluvia que se llama orográfica. Hay otro tipo de lluvia frontal, que estos son grandes masas de aire, cuñas de aire cálido y frío que se encuentran y que por lo tanto van a provocar esas lluvias llamadas frontales. Las convectivas son lluvias muy frecuentes en diferentes zonas urbanas, por ejemplo, en donde la masa de aire se eleva y llega a puntos de enfriamiento donde se da esta condensación que veíamos, pero no tienen fuentes externas de humedad, es la humedad que está en esa pequeña región. Aquí vamos a ver ejemplos, por ejemplo, de lluvias de tormenta convectiva en Medellín o en Huehuetenango. Y tengo para ustedes, déjenme ver por acá. Vamos a ver, aquí está una tormenta convectiva. Como ven ustedes, puede ser un proceso muy localizado de una zona, de una celda convectiva, como veíamos, y de gran magnitud. Puede ser este tipo de tormentas o un poco más espaciadas pues en la región, sin que se localicen solo sobre un punto, sino como ven ustedes aquí, sobre una ciudad. Ahora, también las tormentas convectivas pueden surgir cuando tienen fuentes externas de humedad. Y esto es cuando, por ejemplo, existe todo este proceso físico de las precipitaciones sobre grandes cuerpos de agua, principalmente los océanos, ¿verdad? Es aquí donde tenemos la clasificación de ciclones tropicales o huracanes y sistemas convectivos de mesoescala, como lo que sucedió aquí hace algunos años, el huracán Stan, el huracán Mitch, diversas tormentas como Ágata, Eta y Iota, las más recientes. Así como estas que ustedes vieron hace apenas un par de semanas, estaba la gente con la preocupación por estas tormentas que entraron por las costas de Nicaragua. Esto es importante de ver y de analizar porque de ahí viene la gran carga de lluvias, ¿verdad? Centroamérica se caracteriza, de hecho es Mesoamérica en la parte sur, sur y centro de México hacia Nicaragua, como ven ustedes en este registro de la NASA desde 1850, de los mayores huracanes y tormentas de la historia, están sobre nuestro territorio, ¿verdad? Y Guatemala está allí, justamente en el centro de estos fenómenos, es decir, esto ha sucedido históricamente, sigue sucediendo y va a seguir sucediendo en el futuro. Sin embargo, hay que pensar, bueno, voy a hacer aquí una reflexión sobre el tema de las inundaciones previo a entrar en el tema. Estas inundaciones las vamos a revisar más adelante, pero lo que yo quería decirles es que aquí es donde se habla mucho de este fenómeno también del cambio climático y por eso es importante que reflexionemos sobre las escalas,
¿verdad? Porque estamos viendo todavía un nivel muy amplio, muy atmosférico, muy regional. Y justamente el panel intergubernamental del IPCC en el año 2021 publicó un informe que para la región centroamericana, en sus conclusiones, dice con toda claridad que este cambio en los patrones de lluvia que vamos a seguir experimentando en nuestra región, en Guatemala, en toda Centroamérica, provoca mayor intensidad de fenómenos de inundaciones y sequías. Los patrones de lluvias, las intensidades de lluvias están cambiando, tal vez no tanto el total anual, ¿verdad? En orden de magnitud, pero sí la velocidad con la que cae un conjunto de lluvia. Ha habido fenómenos de mucha lluvia, pero también en un corto espacio de tiempo. Y esto significa una realidad y un pronóstico también de expertos en estos temas. Como les decía yo, las escalas territoriales son muy importantes porque por fuera el ciclo hidrológico es el ciclo hidrológico, ¿verdad? Podemos tomar medidas de mitigación del cambio climático, de adaptación del cambio climático, pero como vemos, tormentas va a haber. En todo caso, esto es regional, poco se puede hacer, ni siquiera las principales potencias del mundo pueden controlar, ¿verdad?, estos fenómenos extremos. Pero ya a nivel nación debe haber una visión de adaptación a estas situaciones. Por eso hablamos de los territorios, porque en los territorios hay municipios, hay departamentos, hay instituciones que están organizadas a ese nivel. Pero luego en esta presentación ven ustedes la frontera entre Zacapa y el Progreso. También hay una división que no es político-administrativa, que es de cuencas hidrográficas. Y esto es importante para el análisis de lo que estamos pensando, porque a este nivel no hay institucionalidad. Sin embargo, lo que sale en las noticias es el nivel de lo que sucede en un punto del territorio, ¿verdad? Un determinado derrumbe o una determinada inundación en un punto o en una zona localizada. Tener claras estas escalas y cómo estamos preparados como países es clave para conocer qué está sucediendo. Y precisamente por eso vamos ahora a hablar ya de una escala más local. En las cuencas hidrográficas, el ciclo hidrológico natural, imagínense que aún no hay personas en el territorio, pues funciona alrededor de todos estos movimientos del agua. La lluvia es esta P, es el inicio del ciclo hidrológico, la entrada de agua al ciclo, y justamente tenemos una fase que es terrestre en superficie. Cuando se encuentra con la vegetación cumple un rol muy importante de abstraer cantidades de agua, quitar la energía, favorecer los procesos de infiltración y por lo tanto mantener un cierto balance en el comportamiento de estos flujos. Este OF es importante en toda la conferencia porque es la escorrentía superficial, el overland flow, que es lo que se ve en las calles pavimentadas, ¿verdad? Corriendo, esa es la escorrentía. Y es muy importante desde el punto de vista del fenómeno del colapso de los drenajes. Imagínense ustedes que justamente en la fase del suelo se impermeabiliza el suelo, que es lo que ha sucedido en gran parte de nuestras ciudades, pues los movimientos que se afectan son la filtración del agua, la percolación del agua, el flujo subsuperficial, para favorecer que prácticamente una enorme cantidad, un alto porcentaje de la lluvia se convierta de manera rápida en escorrentía superficial. Y este fenómeno es un fenómeno que ya está sucediendo hace décadas y para el cual se necesita una respuesta que no es solo verde de vegetación, es gris también de obras, ya lo veremos más adelante.
vean ustedes, estamos hablando ya entonces de otro nivel. Como vimos, estamos descendiendo del nivel grande, regional, mesoamericano, el nivel nacional, el nivel de las cuencas hidrográficas, pero también hay cuencas urbanas, hay zonas urbanas. Aquí ven ustedes dos mapas de una zona urbana. Este que estoy señalando aquí es lo que está debajo de la superficie, drenajes, sistemas de agua en particular. Y aquí arriba ven ustedes una imagen de la cobertura y uso del suelo en esa zona urbana. Justamente ven ustedes la complejidad de poder entender y mezclar lo que vemos en la superficie versus lo que pasa por debajo. Porque normalmente lo que pasa por debajo tiene una complejidad a nivel de redes hidráulicas enorme, como la que estamos viendo aquí. Ya les digo, de entrega de agua, pero también de drenajes. Y aquí hay un tema clave, porque las autoridades del Ministerio de Comunicación, algunas municipalidades de la metrópoli han reconocido que no tienen los planos de estos sistemas de drenaje. Yo, de hecho, hace unos años en Cámara de la Construcción, que era alrededor del 2018, vi presentar lo que era el primer plano de la red subterránea mapeado en SIG. Imagínense, y era del de la zona 9. Entonces dice uno, ¿cómo vamos a actuar con los drenajes sin esta información básica? Y justamente en lo que pasó en Villanueva, ahora han salido en medios claramente declaraciones de distintos directores de gobierno central, del Ministerio de Comunicaciones o la Municipalidad de Villanueva, diciendo que no encuentran los planos. Por eso es que estos hundimientos fueron difíciles de establecer y de prever. Vamos a hablar entonces justamente ya de esa parte más local, lo que vimos, pero no quiero que pierdan de vista lo que acabamos de revisar, cómo se comportan las lluvias, lo complicado que es este tema. Y ahora vamos a ponernos en ese punto que nos ha afectado a todos, porque estos fenómenos de colapsos, de drenajes, de derrumbes, de inundaciones, han tenido un impacto humano muy grande. Ustedes lo saben, incluso hemos lamentado la pérdida de vidas alrededor de esto también. La Conred mencionaba que solo en el periodo de lluvia de este año hay más de 30 y pico personas fallecidas por este conjunto de problemas que se han suscitado en diferentes zonas del país, y ya vimos en una zona urbana como es Villanueva la pérdida de 2 vidas, muy lamentablemente. Pero no es solamente el drama social y humano, es el drama también asociado a la gran pérdida de tiempo y cansancio de muchos guatemaltecos y guatemaltecas que han tenido que soportar un tráfico cada vez más intenso. Y además es un impacto económico de índole nacional, no solo para pequeños empresarios, los grandes empresarios también han tenido mucha afección en esto. Si usted le diera valor a todo esto que acabamos de hablar, de las pérdidas humanas, de las pérdidas de tiempo y de la pérdida económica, usted puede dimensionar en su mente y en su corazón el alto precio que estamos pagando por no hacer las cosas bien. Temas que hemos venido advirtiendo diversos técnicos durante varios lustros. Por lo menos hace 20 o 30 años, numerosas personas hemos dicho: hay que ponerle atención al agua, hay que ponerle atención a lo que no se ve en las ciudades, la parte subsuperficial de los drenajes, una de ellas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, veamos, aquí está la lluvia cayendo sobre una zona urbana de la capital de Guatemala. Lo ideal es que tengamos nosotros una zona verde asociada a nuestra urbe, porque la zona verde justamente lo que hace es, permítame, la zona verde lo que hace es, a ver, una cosa aquí que no me está funcionando el puntero. Lo que se hace con esta parte verde es justamente un proceso de infiltración, es decir, lo vemos aquí en esta pantalla.
el agua de lluvia sobre las zonas verdes tiene un potencial muy importante para la infiltración. Lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Esta agua se infiltra en los suelos y lo que estamos haciendo es retrasar la llegada del agua a los drenajes. Esta es una medida muy importante que podemos hacer en nuestras casas. Yo la he recomendado en algunas entrevistas y algunos posts que he realizado, porque definitivamente tenemos que colaborar para que el agua tarde en llegar a nuestros drenajes. Sin embargo, la realidad extrema que hemos visto está alrededor de episodios como este otro que yo les voy a mostrar aquí. Permítanme, aquí estamos. Esto también lo vimos en las redes. Este es Boulevard Los Próceres. Para que pasamos por este mar. Dicen despacito. Y pues es obvio lo que está pasando ahí. Correcto. Lo que está sucediendo es que los drenajes están colapsados, ¿sí? Se rebalsó su capacidad y cuando uno ve que hay una columna de agua sobre la calle, que puede ser en algunos puntos de unos cuantos centímetros hasta más de 1 metro de altura, uno lo que sabe como hidráulico, como hidrólogo, es que ese sistema de conducción de drenajes está trabajando a presión y los diseños deben ser suficientes para evitar esa situación, porque si el sistema trabaja a presión, hay diversos riesgos de colapso de los drenajes. Toda esta situación es muy delicada en toda la metrópoli y realmente es una bomba de tiempo que ya está explotando y de la cual no hay suficiente investigación y no hay suficientes datos. Eso es lo primero, y lo segundo es cómo responder y adaptarnos, porque realmente esto es un tema de abrir el suelo y de hacer obras millonarias. Y la primera parte del mensaje político debería ser reconocer la limitación que se tiene de recursos humanos y monetarios, financieros, para invertir en esas obras. El problema es que hay un silencio político para no hablar de esto porque hay un interés en ganar elecciones. Y definitivamente esto se paga caro. Se paga con la pérdida de vidas que vimos, con la pérdida económica y con la pérdida de tiempo. Eso es mucho más caro que actuar en estas zonas locales. Yo hice con la empresa, decidimos aportar a este diálogo con conocimiento. No nos pagó nadie por hacerlo y lo publicamos en redes. Y les dijimos, miren, ¿sabían ustedes que los múltiples derrumbes, hundimientos, entre el 23 de septiembre y el 28 de septiembre de este año que se presentaron aquí en la metrópoli pertenecen a un mismo territorio hidrográfico? Y eso tuvo mucho éxito, fue un hit, ese post tuvo mucha aceptación, la gente agradeció el conocimiento, porque efectivamente aquí ustedes ven en esta parte de la presentación, ven ustedes, por ejemplo, esta es la carretera Interamericana, los derrumbes ya llegando a San Lucas, ¿verdad? Aquí ven ustedes el hundimiento que lamentablemente perdieron la vida algunas personas y diversas dificultades que se presentaron en esta zona también aquí por Pinula, ¿verdad? El punto es que estos son cuencas hidrográficas que, como veían, yo se los mencionaba, es un territorio común del agua. El agua responde a ese territorio y hay una conexión. No podemos pensar que la solución es solo de un municipio o solo de una localidad, porque los municipios están unidos por el agua y esto hace necesario que las actuaciones sean de nivel mancomunado, sean de nivel cuenca hidrográfica. Vimos que era importante la cobertura vegetal, lo verde, los bosques, las áreas verdes, y toda nuestra metrópoli tiene una
utilización de cemento y una sobreutilización de zonas urbanas impermeables. Como ven ustedes, Villalobos, es de esta vamos a hablar en específico, solamente un 12% de cobertura de bosque. La de Guacalate, la parte alta, estamos alrededor de un 30% de bosque nada más. El resto son áreas mixtas, urbanas, impermeables, ¿verdad? Centros poblados y algunas en las amarillas ustedes ven territorios agrícolas. Este post generó interés y nos publicaron. Miren, estuvimos justamente el 1 de octubre con esta publicación en el periódico donde hablaron precisamente de esta noticia, ¿verdad? Aquí estamos viendo un hundimiento que por lo que hemos visto en medios todavía está igual, no se ha reparado, ¿verdad? Lamentablemente. Este otro mapa lo habíamos publicado un tiempo antes. Es un mapa del hundimiento, pero que fue en la carretera, ¿verdad? Allí en Villanueva. Ven ustedes que hicimos una interpretación de cuál era el territorio alrededor de ese punto, de ese hundimiento. Aquí están las líneas rojas de las fallas mostrando una cercanía con este punto, pero también es importante que no se vea solamente el punto, sino que se pueda entender de dónde viene todo el agua que luego tiene que pasar por esos drenajes. Porque actuar solo sobre el punto está bien, hay que reparar, hay que hacer las obras de mejoras de diseños hidráulicos, de mejoras de redes de drenajes, mantenimientos. Pero también es importante ver el territorio y lo que vemos aquí es una cuenca 100% impermeabilizada, urbana total. Entonces, ¿cómo contribuir a evitar estos problemas? No es solo un tema de un punto, es un tema de un territorio donde hay muchos habitantes, miles de habitantes. Vean ustedes que es un tema complejo, pero es importante verlo tal como es. Les he traído este video porque me interesa que podamos ver cómo sucede un colapso de un drenaje. Esto es un video que nos lo presenta Tech Insider del Reino Unido. Y así es como se forman estos colapsos de drenaje. Vean ustedes, estamos viendo en pantalla un experimento donde justamente hay un traslado de agua, una cuña de agua en medio saturado, moviéndose por la ley de Darcy, pero llega un momento en donde es tanto el caudal, imagínense esas grandes lluvias pasando por esos sistemas de drenaje que pueden tener juntas separadas o estar rotos, y lo que sucede es justamente el colapso, las cavernas, y llega a un descenso total de las partes superficiales y sucede lo que estamos viendo en pantalla. Que como ven ustedes no es un asunto menor, es un tema relevante que hay que abordar. Ya hablé bastante de esa parte, entonces vamos a pasar a esto otro, que es el tema de los derrumbes. Vean ustedes aquí, junto con Farosas hicimos este vuelo de dron. Estamos viendo la zona de la Interamericana, donde ha habido numerosos derrumbes. Pero vean ustedes aquí en específico, ven ustedes el esplendor de la reserva de manantiales, área protegida Cordillera Alush. Toda esta parte que ustedes están viendo aquí. Y aquí está justamente a la derecha, a la izquierda, al medio de la pantalla, uno de los mayores derrumbes que vimos en esa área. Se preguntan ustedes, entonces es un tema solo de cobertura vegetal y no que el bosque era lo mejor para esto. Pues miren, es que estos temas de los derrumbes son multifactoriales. Hay muchas causas y dentro de ellas tenemos el agua, la lluvia, sí, pero hay otras que son de índole físico, la pendiente, el material del suelo y por supuesto la cobertura. Ahora les voy a hablar yo de lo que encontramos ahí. Esto lo hicimos junto con Farosas como un aporte al país, nadie nos contrató. Pero vean ustedes aquí, está la carretera y los numerosos puntos de derrumbes. Justamente de estos es que yo quiero hablar. Y específicamente de este que todos hemos visto cuando vamos hacia San Lucas, La Antigua, etc.
Toda esta es un área protegida. Sin embargo, ya hay personas viviendo allí, ¿verdad? Y vean ustedes este mapa, es con información del MAGA, del uso de la tierra. Lo que está marcado en anaranjado son zonas que antes eran bosque y ahora ya son zonas impermeabilizadas también, usos mixtos urbanos y pequeños remanentes de bosque. Este cambio de uso de suelo es cuando menos curioso y que esté tan cerca de este punto que estamos viendo en la pantalla, que es justamente el de ese derrumbe que veíamos ahí en las imágenes. Nosotros, a su vez, trabajamos un modelo diseñado por el doctor Estrada, que es un modelo aplicado a las cuencas del Pacífico para ver lo que llamamos la vulnerabilidad a deslizamientos. Es un modelo estadístico multivariable de regresión logística que utiliza datos de material del suelo, la geología, por supuesto, la pendiente, la cobertura y numerosos factores para determinar cómo estaría la probabilidad de deslizamiento. Justamente vimos que con este modelo se pudo ver que el lugar del derrumbe justamente tenía una visión de más de 70% de probabilidad de deslizamiento. Y esto no es el único punto, hay numerosos puntos y luego vimos coincidían con lo que sucedió días después de aquel gran derrumbe que dejó incomunicada a la Interamericana. Ahora, el agua es un fenómeno más, porque el agua lo que hace es que aporta masa y energía. La energía que erosiona los suelos, para eso es importante la cobertura, pero también la masa. Si ustedes cargan imagínense que esto es un garrafón de agua vacío, cualquiera lo puede cargar y un niño de 10 años lo puede cargar con sus manos. Si ustedes llenan ese garrafón, ya ese niño ya no soporta ese peso, el agua pesa. Y si tenemos muchos puntos de posible colapso en el territorio, sus equilibrios de energía son muy, digamos, ya muy críticos, están en el límite. Si rompemos una condición como la cobertura vegetal, lo que estamos haciendo es incrementar la vulnerabilidad a esos problemas. Entonces no es un tema de que la lluvia provoca derrumbes, no, la lluvia entra a jugar parte de uno más de esos muchos factores, ¿verdad? Ahora vamos a ver este otro derrumbe de Libramiento, porque cualquiera dirá, es que llovió muchísimo. Pues sí, llovió muchísimo, hay fuertes intensidades de lluvia, lo hemos dicho. Pero vean ustedes el Libramiento de Chimaltenango, estos fueron los primeros derrumbes de esta desgracia de obra, ¿verdad? Que todos conocemos. El doctor Bardales en el año 2019 dijo, miren, hemos oído que lo que están diciendo es que el cambio climático y que lluvias extremas y tal. Y él con datos locales comprobados demostró que no hay tales. Con una lluvia normal colapsó esta carretera. Aquí tomó datos de Alameda Icta, una estación que tiene una serie histórica de datos, tomó los días cercanos al evento de cuando se llevó a cabo ese derrumbe y justamente mostró que estuvimos en ese mes de septiembre, justamente aquí donde está esta flecha fue el día del derrumbe. Había llovido un 80% de lo que llueve en ese mes, es decir, estábamos en un mes muy normal. Y lo que mostró después asociando los valores con diferentes funciones estadísticas de probabilidad que se utilizan para ver la distribución de frecuencias de lluvias máximas, demostró que colapsó la obra con una lluvia normal de un periodo de retorno de 2 años. Eso quiere decir, aún lloviendo lo más normal de aquella época, colapsos, ¿verdad? Entonces no es un tema de la lluvia exclusivamente, ni del equilibrio de los territorios, es que hay obras que se están haciendo mal, sin estudios, y ustedes saben que el peso de la corrupción también se paga con esto, ¿verdad? Es importante que lo vean. Este tipo de estudios nunca se vieron publicados para esta obra, se sospecha que no hay ningún estudio hidrológico ni hidráulico asociado a esta obra,
porque nunca lo presentaron. Pero imagínense, gente, a Bardales tampoco le pagaron por esto. Esto fue un post en Facebook. Imagínense cómo está la situación. Y muchas veces sí es verdad que no hay datos. Pero cuando no hay datos hay técnicas satelitales. Por ejemplo, a nosotros en WaterCo nos pidieron analizar unos fenómenos de inundaciones en el altiplano occidental en 3 ciudades. Pues la información crítica ahí es la información de los pluviógrafos, la información continua de la lluvia, para poder analizar el fenómeno de la intensidad de lluvias, que es un fenómeno de una escala de minutos, horas. Justamente usamos Cheers Data, imágenes que vienen en esta resolución espacial, y a través de interpolación podemos conocer cómo es la intensidad de lluvias en diferentes territorios y analizar todo esto. Como ven, hay técnicas y hay conocimiento para hacerlo. Finalmente, ya antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, vean ustedes, también vamos a hablar brevemente de las inundaciones. Y quiero referirme a las llanuras de inundación porque las inundaciones son fenómenos naturales también. Y algunas veces son provocados por fenómenos extremos, pero es que hay territorios que son humedales. En la costa sur hay diferentes humedales que ustedes conocen, algunas áreas protegidas y sitios Ramsar, que funcionan como parte de ese ciclo hidrológico para almacenar agua y evitar inundaciones en áreas más abajo. Sin embargo, siempre hay llanuras de inundación. Hay partes donde los ríos se desbordan porque así era su entrada en el delta hacia el mar, ¿verdad? Eran zonas que no entraban en un solo punto, como a veces quisiéramos pensar que son los ríos siempre, que entran rectos en un punto, sino entraban en un gran abanico fluvial. Muchas de estas zonas son zonas que con lluvias arriba de un cierto periodo de retorno se inundan, son las llamadas llanuras de inundación. Realizamos para uno de nuestros clientes una adaptación para que viéramos cómo es el tema del ciclo hidrológico. Ya lo explicamos brevemente aquí en las fases normales, y aquí estamos viendo cómo se comportaría un territorio con, digamos, con una buena cuenca hidrográfica y una buena planificación territorial. El problema sucede cuando estamos en presencia de esas tormentas enormes que vimos, huracanes o tormentas, o bien lluvias normales, pero ya el territorio ya está muy intervenido. Se quitó la cobertura vegetal. Vean aquí, por ejemplo, ahí estamos viendo en esas montañitas el bosque, tal. Ya todo es colonias, todo es centros comerciales. Además hay incendios y hay mucha deforestación. Esto lo que hace es que nos hace más vulnerables a las inundaciones. Y hay desbordes de ríos, hay inundaciones, hay flash floods, inundaciones súbitas, ¿verdad?, en territorios urbanos. Aquí vemos, por ejemplo, un hidrograma junto con el hietograma de las lluvias extremas en los años finales de los 90, cuando fue el Mitch. Justamente eso que están viendo ustedes ahí es en la estación Teculután, en la cuenca del río Teculután, para la época del huracán Mitch. Vamos a ver aquí entonces esta parte. Esas inundaciones súbitas, esas grandes tormentas o esas lluvias extremas provocan situaciones como esta que vemos aquí en Occidente, calles funcionando como cauces. Esta otra en San Francisco el Alto, lo mismo, ya con pérdidas de vidas. Esto fue el año pasado. Donde la falta de planificación territorial, la falta de entendimiento hidrológico e hidráulico nos está llevando a estas situaciones. Esto cuesta muy caro, es muy caro de resolverlo. Sí, hay que invertir mucho en estudios, pero es más caro este colapso, mucho más caro. Y no digamos si lo vemos desde una perspectiva de un territorio que ahora resulta que es de las zonas con más producción de migrantes del país, para conveniencia de algunos, desgraciadamente. Pero esto es Eta e Iota. Esto es la aldea Campur, que estuvo varios meses debajo del agua por eventos extremos de huracanes. Estas son cuencas endorreicas, estas de aquí en particular,
y pues tiene unas condiciones hidrogeológicas muy particulares que dieron origen a este conjunto de fenómenos. Como les digo, los ríos crecen, cambian su nivel hacia un nivel normal. Las riberas de los ríos, con vegetación obligada, facultativa y arbórea de ribera, pues siempre están presentes e interactúan. Esto es un ecosistema muy, muy importante de conservar. Pero cuando llegan esos extremos, ya llegamos a llanuras de inundación hidrológicas y topográficas, ¿verdad? Que superan muchas veces la misma capacidad natural, pero son eventos que les digo yo, recurrentes cada cierto periodo de tiempo, extremos, ¿verdad? Pero es la lógica, los cauces tienen un límite y funcionan así hidráulicamente. Voy a terminar entonces diciendo cómo obtener seguridad hídrica, porque es un tema verde y un tema gris, acoplado. Los países en la Semana Mundial del Agua llamaban a defender y proteger los bosques, los humedales, por su gran rol frente a las inundaciones, para que todo ese territorio pudiera entrar en recepción del agua y adaptarnos al cambio climático con la regulación de esas lluvias. Ahora a nivel urbano ya vemos lo que está sucediendo en múltiples puntos de la metrópoli y el resto de zonas de ciudades del país. Hay que hacer obras, pero es que vean, no son obras solo de limpieza y ornato como estamos acostumbrados, es que hay que planificar obras, cámaras de retención, cámaras centrales, cámaras de alivio. Son grandes construcciones. El día que ustedes vean en una municipalidad que están excavando grandes agujeros y haciendo grandes obras subterráneas para después enterrarlas, es porque de verdad sí están trabajando el tema de los drenajes. Mientras no lo hagan, todo es solo palabra, ¿verdad? También drenajes urbanos sostenibles que ya se pueden hacer para favorecer la estética de ciertas zonas, mitigar esos grandes temas o incluso pozos de infiltración como unos que acabamos de construir en Villanueva para una zona de parqueos que ya no podía salir el agua hacia la zona del drenaje del colector municipal, les obligaban a hacer pozos de infiltración. Las obras hidráulicas normalmente, las obras civiles normalmente tienen que hacer una consideración hidrológica e hidráulica. Los puentes, ver cuál es el máximo nivel de inundación de esos periodos de retorno extremos y prepararse. O sea, las obras tienen que estar preparadas para esas situaciones. Igualmente, los drenajes en las carreteras, ¿verdad? Tener una física específica y un drenaje a veces ya propio para poder evitar sus colapsos. Luego hay obras de protección, gaviones, ¿verdad? Que pueden proteger ciertas obras, ciertos pilares, ciertas márgenes de ríos. Y justamente esto es lo que estuvimos estudiando aquí en hidráulica, en la Politécnica de Valencia hace unos años, como ellos, acostumbrados a grandes riadas, ¿verdad? Han hecho diversas obras en cauces para poder hidráulicamente adaptarse al cambio climático. Esto es infraestructura gris. Las grandes presas en los países desarrollados sirven como zonas de almacenamiento de agua para el abastecimiento de agua a las poblaciones, pero también como zonas de mitigación de las inundaciones. Son presas enormes que mitigan. Hay muchos riesgos y muchos temas que hablar de las inundaciones, el posible colapso de estas obras, por supuesto, pero en general son obras que van a actuar en ciertos lugares para evitar daños mayores y pérdidas de vida. Aquí vemos una publicación reciente para que se den una idea. Así se van construyendo estos sistemas. Y es lo que les digo, en el momento en que en países como los nuestros veamos este tipo de fotos y obras que no están a la vista de todos, es cuando de verdad va a haber gestión de inundaciones, para evitar colapso de drenajes, etc. Mientras tanto, son engaños, ¿verdad? Y no digamos ya el primer mundo, ¿verdad? Que toma en consideración estas conclusiones del informe de cambio climático y se adaptan con mega obras. Yo viví en Tokio durante unos meses, estudié allá en el 2011
Y estas obras es que son magníficas, es que es impresionante ver todas las obras hidráulicas. Estos son las cámaras de retención o cámaras de tormenta de esas grandes lluvias. Están diseñadas, pues sí, ahí las pueden visitar, pero cuando llueve, están diseñadas para que se llenen de agua y evitar el daño a la ciudad, para que no se inunde. ¿Por qué? Porque parar Tokio, la ciudad más poblada del mundo, es imposible, es muy caro. Entonces es más barato hacer estas obras faraónicas. Eso es algo importante de ver, porque puede ser que alguien diga, no, es que estos más socialistas, no sé qué. No, señores, es un tema, nosotros somos empresarios, ese es un tema de costo-beneficio, costo-eficiencia. Estas obras se pagan muy bien considerando los grandes costos que asume la población y que asume la misma economía del país. Pero son obras, y esto también hay que verlo, que detrás tienen una matemática y un diseño. Y por ejemplo, aquí estamos en el laboratorio de modelos físicos, del laboratorio hidráulico de modelos físicos, viendo este diseño hidráulico para el tema de interceptores pluviales con colectores que van a responder hidráulicamente a unos periodos grandes de lluvias. Entonces se hacen modelos de este tipo o se hacen diseños. Por ejemplo, aquí en esta zona, la Politécnica de Valencia estudiaba para el paso del AVE, ¿verdad? El tren de alta velocidad, numerosos puntos. Si ustedes ven, es como pensar en la carretera esta que pasó por ahí por Villanueva. Todos estos cauces tienen que estar modelados, y si vamos a hacer obras hidráulicas hay que modelar cómo funcionan esos niveles de inundación. Pero todo esto es matemática, es modelación hidráulica. Lo estamos viendo en nuestros países, ¿o no? ¿Verdad? Así que entonces ahora yo voy a pasar a conversar con ustedes. Espero que hayan podido escribir algunas preguntas para poder comenzar a verlas, y pues si no, por favor escriban ahora. Aquí Juan José Flores, gracias Juanjo, te felicito por tan excelente exposición y te agradezco por lo que estás haciendo por nuestro país. Bueno, la verdad es que es un tema que sí necesita de mucha gente, ¿verdad? No se puede hacer algo de una golondrina, es mucha gente la que tiene que ver. Pero es que, miren, no hacer nada ya nos está afectando a todos, pues, o sea, de verdad hay que responder. Ahí me deja también su contacto, muchas gracias. Nancy nos está poniendo ahí el website, ¿verdad? De Waterco. Nos interesa, por favor, que nos puedan ustedes visitar, que puedan escribirnos ahí también sus dudas. Y no sé, si hay alguna otra pregunta, por favor que puedan comentarla. Sería interesante ver si hay alguna duda en particular, y si no, pues como hemos dicho, esto es para poder trasladar conocimiento. Así que también espero pues que esto haya sido de su interés y que haya sido de su utilidad. Y nada, así que les invito a hacer alguna pregunta en particular. Escríbanla por favor ahí por el chat para poder conversar con ustedes. Estos fenómenos entonces los hemos revisado de una perspectiva de lluvias, porque definitivamente ese es un catalizador de los eventos, es algo que va a estar acompañándolos y hacerlos más evidentes. Y ya estamos terminando en esta región central la época lluviosa. Entonces, lamentablemente después viene otro tema ya de la falta de agua, ¿verdad? Es una paradoja muy clásica en nuestra metrópoli. Pero definitivamente, pues sí, son cosas que nos afectan, pues hay que verlas. No sé si hay alguna duda o comentario, por favor. Hicimos aquí entonces un espacio. Peter nos dice, quisiera preguntar qué posibilidades le ves a la inyección profunda para manejo de agua en sitio como solución de recarga hídrica y control de inundaciones. Muy bien, pues sí, ¿no? Los pozos de infiltración tienen sus bemoles, ¿verdad? Hay que saber muy bien dónde lo hacemos, cuál es la hidrogeología específica de esa zona, pero son muy funcionales.
son la única alternativa en ciertas zonas, por cierto, ¿verdad? Para poder hacer una infiltración profunda y mitigar esto. Pero, como les decía, no es lo único. Las cámaras de tormenta definitivamente son otra vía para cuando no haya posibilidad geológica o material de hacer estos pozos de infiltración. Pero la recarga hídrica definitivamente puede hacerse fomentando esa infiltración bajo áreas verdes grandes en la metrópoli. Aún hay parques, aún hay necesidad de planificar bien cómo conducir esas aguas de tormenta a ciertas zonas y verdaderamente favorecer la infiltración, que es lo que llama Peter la recarga, porque sí, definitivamente ahí eso es necesario ya porque estamos suministrando mucha agua en la metrópoli con pozos, y si encima estamos impermeabilizando el suelo, toda esa agua no penetra, ¿verdad? Luego, Francisco Quiroga, cuando menciona sobre colectores y drenajes, entiendo deberían estar en las municipalidades o el MISIBI. Cuando esto no está, ¿hay forma de hacerlo? Bueno, sí, aquí hay una potestad municipal clara y del Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Tienen mandatos y tienen reglas técnicas. El tema es si lo siguen o no, ¿verdad? Yo creo que aquí es un tema ya de una localidad y por ejemplo, si es una planta o una zona de bodegas, ¿verdad? O un centro comercial, y han visto ciertos riesgos, se pueden hacer obras de protección alrededor de esa propiedad, ¿verdad? Hay cosas que sí se pueden hacer, desde los gaviones hasta ciertos muros de contención y tal. Pero recuérdense que estos problemas complejos no son solo técnicos. Yo presenté seguridad hídrica a través de infraestructura verde y gris, pero son temas de gobernanza también. Y eso implica, desde el punto de vista hídrico, ese fortalecimiento institucional. Eso es una pieza fundamental. Susana, excelente presentación, muchas gracias. Definitivamente este es un tema al que se le debe poner mucha atención. Gracias, Susana. Javier García, considero que también una solución es la infraestructura en temas de separación de drenajes. Incluso se puede conseguir un aprovechamiento de agua de lluvia en temas de agua para consumo. Sí, efectivamente más recientemente ya obras urbanas más recientes sí tienen drenajes separativos. El problema es que cuando llegan a zonas más antiguas, donde lo usual no era separar los drenajes separativos, es que va una tubería de lluvias y una tubería de aguas negras, ¿verdad? Eso es importante desde el punto de vista del saneamiento y tratamiento de aguas residuales, pero también este tema de los colapsos que estamos viendo de drenajes. El punto es que sí, hay necesidad de mucha inversión. Esta es parte de la mucha inversión que yo les decía. Y esto es parte de lo que se necesita estudiar, comenzar con diseños y estudios. El agua de lluvia, efectivamente, acabamos de construir un sistema en MISCO que busca justamente entrar en una lógica de círculo virtuoso para que en los meses de agua de lluvia se pueda sustituir el uso de camiones cisterna con agua de lluvia potabilizada para un uso, y eso se paga conforme se pueda hacer una inversión con esta línea de pensamiento. Francisco, si en algunas municipalidades no se tienen los mapas o ubicaciones de colectores y drenajes pluviales, ¿existen en método para hacerlos? Sí, por supuesto, claro que sí. Se pueden hacer mapas de interferencias subterráneas, mapas de recopilación histórica, se puede trabajar con algunos sensores de estos radares que pueden hacer una profundidad primera y superficial, luego tal vez algo a nivel de geofísica, y siempre combinado con trabajo de campo. Se puede trabajar y hay que planificarlo. El punto es centrarle y planificarlo. Walter Arevalo, ¿nos puedes exponer qué riesgos hay en la infiltración por posibles colapsos del pozo de infiltración o cómo evitar ese colapso? ¿Qué tipo de estudio realiza la empresa WaterCo? Bueno, el tema de los pozos de infiltración es que sabemos que hay mucho trabajo artesanal y entonces si no hay una protección de esas estructuras puede haber un cierto colapso. Yo creo que aquí hay mucho tema de estructural, civil, ¿verdad? No es ese mi énfasis, pero lo que sí he visto es que los que funcionan de alguna manera tienen esa ubicación de obras, digamos,
diseñadas específicamente para estos. En el fondo pueden tener un material más permeable. Hay que ver esas velocidades de infiltración en zonas sobre todo más arenosas y tal. He visto que se colocan diferentes capas de piedrín y sobre todo la estabilidad en la parte superficial. ¿Qué hacemos nosotros? Pues aquí creo que eso fue al inicio, pero con gusto les vuelvo a poner este video para que ustedes vean. Waterco es una empresa guatemalteca fundada en el año 2013 con la misión de contribuir al bienestar de millones de personas mediante el conocimiento en agua y ambiente. Permítanos apoyarle a ganar liquidez financiera y sostenibilidad al mejorar el uso del agua a través de nuestras 2 líneas de trabajo: Ingeniería, Tecnologías e Infraestructura del Agua y el Hospital del Agua. Marco, no estás compartiendo pantalla. Waterco. Cuidamos el agua, cuidamos la vida. Entonces nuestra especialidad es la parte Marco. hídrica, ¿verdad? Y creo que ahí la visión de abordaje es verde y gris, es estudios, es gobernanza, es un abordaje integral, es obras de tratamiento, es obras y equipos para tratamiento de aguas residuales y potabilización. Ah, no se ve el video, muy bien, muchas gracias. Es que no lo estaba compartiendo pantalla, ahora voy. Pero lo oyeron, me estaban viendo a mí, entonces tal vez en la cara yo dije, bueno, ahí está, ahí estamos haciendo. A ver, voy a repetirlo. Me dicen si se ve. Ahí creo que sí ya. Y voy a hacer una segunda comprobación. Ahí estamos, listo. Vamos, ahora ahí va. Solo que le voy a quitar el sonido. Perdón, Les seguimos explicaba, viendo la presentación, doctor. se está viendo la presentación, no mi video. Sí, no. Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí lo tenemos. Ahora sí. Ahora. Supongo que ahí sí, ¿no? Sí, correcto, gracias. Bueno, pues lo que les decía, ¿no? Es un tema que trajimos el conocimiento a Guatemala. Creímos en que era muy importante esto para el país. Es un tema de compartir ese conocimiento para hacer trabajos de infraestructura verde y gris del agua, ¿verdad? Planificándolo, proponiendo estudios, obras hidráulicas de tratamiento de agua, potabilización, analíticas, y como vimos ahí en el video, pues llegar a gente de diverso perfil para capacitar y trasladar información importante, así como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, hoy por hoy, Manuel dice: las aguas de escorrentía van cargadas con concentraciones de contaminantes muy alto. Al hacer recarga hídrica en pozos de infiltración, no estaríamos contaminando agua subterránea. ¿O qué piensas de este tema? Por supuesto, ahí es un tema de los más delicados e importantes. De hecho, en Valencia, que es donde vi un desarrollo más a detalle de esta problemática, lo que hacen es que las primeras aguas de tormenta, las primeras lluvias, que son las más contaminantes, porque es cuando lavan todo lo que se acumuló en las calles, son lluvias que no dejan que vayan, digamos, a la costa, sino las almacenan en estos grandes tanques de tormenta para luego poder hacer pasar una porción al tratamiento de las aguas. Cuando los sistemas hidráulicos de tratamiento, que no son sistemas de individuos, que ese es el problema en nuestra metrópoli, le dieron la espalda a soluciones centralizadas, más costo efectivas, más baratas, para dejarle el problema a los empresarios, a las personas individuales que tienen que cumplir con el acuerdo 236. Y afuera no hay una solución extrema, pero esas soluciones, digamos, más de ciudad, en estos países desarrollados tienen una capacidad límite máximo. Todo eso está matemáticamente establecido. Entonces, por ejemplo, en Valencia, cuando superaban esa capacidad, ahí sí ya no podían hacer nada más, la metían al drenaje de aguas pluviales. Esto le da una cierta complejidad, entonces es verdad, a los pozos de infiltración, pero normalmente, digamos, hay zonas de infiltración que no necesariamente van a tener las cargas de contaminantes que vamos a ver en las calles donde están pasando los vehículos y tal. Entonces es de responder caso a caso, ¿verdad? En todo caso,
el subsuelo tiene alguna determinada capacidad y pues no es un tema de esto, pero también sabemos que hay ya contaminaciones por aguas residuales no tratadas y donde la concentración es mucho más fuerte, ¿verdad? Pozos de contaminación que llamo yo, no de infiltración, diversas industrias que no han podido dar respuesta a esto. Eso es mucho más delicado que digamos lo que pudiéramos perjudicar a veces por un tema de una lluvia sobre un parque o algo así, ¿verdad? Entonces, eso es importante de poder reflexionar. Así que miren, estamos llegando a las 12 y hemos comenzado puntual y queremos pues ya no robarles más tiempo. Sabemos que sus agendas son apretadas. Entonces Nancy les ha puesto ahí también, por favor, en el chat nuestro número de WhatsApp y nuevamente les va a poner ahora el contacto de nuestro website. Ahí estamos a la orden. Yo también les voy a escribir aquí mi email porque de verdad que es un gusto poder siempre estar en comunicación y para lo que podamos apoyarles, aquí estamos, ¿verdad? Vamos a ver si ya logré yo mandar, vamos a ver a todos, aquí está. Entonces, ahí está. Gracias, Germán, por su mensaje, ¿verdad? Y ya no puedo continuar respondiendo. Por favor, escríbanme alguna otra duda que tengan ustedes. Agradezco a Corporate Learning, nuestros amigos de esta empresa dedicada a la educación virtual por este espacio que nos han facilitado. Gracias Carolina y Álvaro por ese apoyo y de verdad espero pues que haya llegado a ustedes bien y nada, entonces hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego, que tengan feliz tarde. Hasta luego.